Hola a todos, hoy vamos a comenzar con este nuevo tema a propósito de héroes, dragones, princesas y heroínas. Es un tema que de alguna manera continúa lo que hemos visto en los vídeos anteriores, y sin querer continuamos un poco dentro de la saga esta de la Odisea, puesto que vamos viendo microrelatos que apuntan a estos temas de carácter heroico. De ahí el nombre este de principio héroes y final heroínas que vamos a ver un poco en esta sesión. La, el microrelato, habéis visto que no siendo un género fácil, nos obliga a ampliar la información que el microrelato nos da o a disfrutar haciendo referencias a elementos que tienen que ver con la cultura en sentido general. Así vimos cómo se recreaba el pensamiento de Circe, ¿verdad? Que no está incluido en la Odisea. Vimos distintos pasajes de sirenas, em, personajes estos de los que avisa la propia Circe a Odiseo, previniéndolo de lo que podría sucederle. Y también hemos visto pues, estas variantes de sirenas, desde el desprecio de las sirenas a Odiseo, mm, también las sirenas estas de las calles de Nueva York, de las cloacas de Nueva York, pues versiones que en definitiva giran en torno a este mundo que podríamos decir con una sola palabra, homérico. Un mundo homérico inventado a posteriori, pero que también en el vídeo último decía que está muy dentro de la saga de la tradición oral de los cantos populares y los cantos, en este caso cantos epopélicos, puesto que forman parte de lo que es la invención humana a propósito del conocimiento que ya se tiene. Comentaba en el vídeo anterior que los aedos ampliaban la versión que sabían de memoria, versiones que por supuesto, ya lo dice la propia palabra, dependían mucho de la memoria del propio cantor y de tal forma que se recreaban estas versiones en cada momento de representación. Pues hoy vamos a continuar con este tema de héroes y nos vamos a acercar en determinado momento un poco más a la modernidad, pero vamos a partir de como, digamos, eslabón o como punto de continuación con este mundo homérico. Y para ello vamos a trabajar con un microrrelato de Salvador Elizondo. Salvador Elizondo fue un escritor mexicano bueno, que murió en el año 2006 y que, entre otras cosas, escribió microrrelatos. Este se llama Aviso y dice así: la isla prodigiosa surgió en el horizonte como una crátera colmada de lirios y de rosas. Hacia el mediodía comencé a escuchar las notas inquietantes de aquel canto mágico. Había desoído los prudentes consejos de la diosa y deseaba con toda mi alma descender allí. No sellé con panal los laberintos de mis orejas, ni dejé que mis esforzados compañeros me amarraran al mástil. Hice virar hacia la isla y pronto pude distinguir sus voces con toda claridad. No decían nada, solamente cantaban. Sus cuerpos relucientes se nos mostraban como una presa magnífica. Entonces decidí saltar sobre la borda y nadar hasta la playa.
Y yo, oh dioses, que he bajado a las cavernas de Hades y que he cruzado el campo de Asfódelos 2 veces, me vi deparado a este destino de un viaje lleno de peligros. Cuando desperté en brazos de aquellos seres que el deseo había hecho aparecer tantas veces de este lado de mis párpados, durante las largas vigías del asedio, era presa del más agudo espanto. Lancé un grito afilado como una jabalina. ¡Oh dioses! Yo que iba dispuesto a naufragar en un jardín de delicias, cambié libertad y patria por el prestigio de la isla infame y legendaria. Sabedlo, navegantes, el canto de las sirenas es estúpido y monótono, su conversación aburrida e incesante. Sus cuerpos están cubiertos de escamas, erizados de algas y sargazo. Su carne huele a pescado. Como veis, es una recreación total del mito o del encuentro con las sirenas. Es curioso porque en los primeros párrafos se remeda mucho el lenguaje homérico e incluso en algunos momentos del desarrollo, como este, lancé un grito afilado como una jabalina, o sea, muy dentro del contexto de las armas del momento. Empieza con una evocación o con la visión, más que evocación, de la isla que aparece en el horizonte, y se usa un símil muy, muy hermoso en el horizonte como una crátera colmada de lirios y de rosas. La crátera es un elemento, eh, y aquí pongo en referencias clásicas, la primera. La crátera es una vasija, es un vaso en el que se mezclaba el agua con el vino. Por lo tanto, pues este símil da un contexto de época, ¿no? De época, de este momento de la épica griega. Aquel canto mágico que se dice nada más empezar. Dice, hacia el mediodía comencé a escuchar las notas inquietantes de aquel canto mágico. Fijaos, cuando leemos esto, no sabemos para nada de qué se trata. Y es la primera anticipación del canto de las sirenas, puesto que no sabemos qué son las sirenas hasta bien avanzado el microrrelato. No nos mencionan la palabra sirena hasta casi al final, cuando dice, sabed los navegantes, el canto de las sirenas es, etc. Hay más elementos de referencias clásicas. Dice, los prudentes no seguí, había desoído los prudentes consejos de la diosa. Ya sabemos por los vídeos anteriores que los prudentes consejos de la diosa justamente atendían a lo que no hace, es decir, no se sella con panal las orejas ni deja que sus compañeros lo aten al mástil, ¿no? Que fue el consejo que le dio Circe, la maga, para que pudiera oír sin riesgo el canto de las sirenas. Sigue con más referencias cuando dice, he bajado a las cavernas de Hades y he cruzado el campo de Asfódelos 2 veces. Claro, 2 veces porque la ida y la vuelta. Es de los pocos mortales, ya lo comentaba en vídeos anteriores, que han tenido el privilegio de bajar a los infiernos, pero también salir de los infiernos, porque la mayoría entra pero no sale. O sea que es un viaje solo de ida. Y se hace referencia al Hades, o sea, que es el territorio de los muertos, y el campo este de Asfódelos, donde van las almas mediocres a descansar, ¿no? Donde terminan las almas mediocres. Es un prado, el prado de Asfódelos,
que es una parte dentro de los infiernos. Así que son estos elementos de contexto homérico que le dan sentido a todo el relato, pero el relato modifica, como bien sabemos, el mito. Este héroe, el primero que vamos a ver hoy, Odiseo, una vez más, que por cierto no se menciona su nombre en todo el microrrelato, depende de, se deja a la cultura de cada cual la identificación del héroe, desoye a la diosa, a Circe, y se acerca a la isla, ¿no? Y decide saltar sobre la borda y nadar hasta la playa. La isla en ningún momento se pinta como lo que es, porque desde luego con solo acercarse un poco a la isla veríamos que estaba completamente cubierta de cuerpos y de restos humanos que iban ya que morían atraídos por este canto de sirena. Sin embargo, esto lo obvia el autor y el héroe se quiere acercar. Por eso se lamenta, que dice él, que había tenido todas estas aventuras, tiene que, o sea, que al final, o sea, este héroe que ha sido capaz de bajar al Hades y de cruzar el campo de Afódelos 2 veces, se ve, me vi deparado a este destino de un viaje lleno de peligros. En realidad, lo último que hace Odiseo, o sea, primero Odiseo en la Odisea, visita el mundo de las sirenas y luego es que hace el descenso a los infiernos. Llega a la isla y despierta en brazos de estos seres que habían sido deseados, dice que durante muchísimo tiempo. Esto también es falso, es una recreación, y se queda horrorizado, ¿no? Por eso es que lanza este grito afilado como una jabalina. Sigue la recreación en el microrrelato cuando dice: oh dioses, yo que iba dispuesto a naufragar en un jardín de delicias, cambié libertad y patria por el prestigio de la isla infame y legendaria. Efectivamente, la isla tenía una fama, o sea, realmente la fama era infame, valga la cacofonía, y desde luego que era una isla legendaria. Y ahora aquí viene la justificación del título del microrrelato: aviso. Sabed los navegantes, y es el aviso que da este héroe homérico, este Odiseo fecundo en Ardides, este hombre conocido por ser el inventor del caballo de Troya, con su inteligencia fue capaz de vencer la resistencia troyana, etc., nos dice que el canto de las sirenas es estúpido, monótono, además tiene el cuerpo cubierto de escamas, erizados de algas y sargazos, y ya para colmo huelen a pescado, ¿no? En fin, hay un mundo de referencias clásicas, se recrea el cuento en esta versión distinta, claro, del original homérico, y se recrea también, o se le da un nuevo sentido al mito con el aviso que le da nombre al microrrelato. Este microrrelato juega con el mundo homérico, juega con el mundo de Odiseo, juega con el pasaje de las sirenas, y
lo cambia, lo adapta a una nueva forma y a un nuevo contenido. ¿Con qué finalidad? Pues con quizás la finalidad de dar una moraleja. El peligro de desoír advertencias, el peligro de la tentación, el peligro de la aventura, el peligro de tratar de romper lo establecido, etcétera, ¿no? Con muchas posibilidades para interpretar. Nos sirve también este microrrelato no solo para disfrutar del texto, sino también para hacernos ver cómo se puede retomar un mito clásico y darle una versión totalmente distinta y personal. Vamos a ver bueno, aquí lo resumo. También está en la lectura la idea de crear nuevas situaciones a partir de textos conocidos, no solo de mitos, sino también de otros textos. Vamos a ver a continuación un microrrelato de Mario Enrique Leiria, que es un escritor, fue un escritor portugués y que trabaja también con ya en este caso no es un mito, es una leyenda, y da una versión también de una leyenda. Es una leyenda que tiene que ver con el mundo el mundo geológico, con la vida de los santos. Se llama Querella Habitual. Dice así: 3 veces abrió la boca el dragón, y por 3 veces el metabolismo le obligó a incendiar el oxígeno que le rodeaba. Se puso abochornado, como siempre, pero tenía que ser, son fatalidades biológicas. San Jorge venía a galope frenético, montado en el bruto inmaculado de las estampas. El dragón miró a la Virgen, ya con cierta nostalgia anticipada y cierto alivio, pero no le quedaba más remedio. Abrió la boca por 4ª vez, encendiendo todo alrededor como de costumbre. Se sacudió una pavesa demasiado caliente que le había caído sobre el párpado y se preparó de nuevo para la querella crónica. San Jorge llegaba con su lanza, el penacho en el casco renacentista y la coraza diseñada por Leonardo da Vinci. Venía fulgurante y hasta excesivamente gráfico, procurando que el bruto no tropezase demasiado. El dragón se retorció un poco, hizo la escena habitual y después desistió. Estaba harto de geologías. Tanto trabajo resultaba también exagerado, y además por una virgen. ¡Qué diablos! La Virgen los miró a los dos, después se decidió y optó por San Jorge. Pobre. Bueno, como veis, es una versión muy, muy especial de la historia, que no solo que es de San Jorge, el dragón, pero también la Virgen, que normalmente se dice San Jorge y el dragón, y la Virgen, bueno, la pobre está ahí, como bien termina, ¿no? Que dice, pobre, dice al final del microrrelato. La leyenda tiene pues posiblemente un origen en un soldado efectivamente romano que al parecer murió pues en defensa del cristianismo, pero que con posterioridad, en el siglo IX de nuestra era, se convirtió en un superhéroe al enfrentarse a este dragón. Según la leyenda, el dragón se sentaba o estaba frente a una fuente y no dejaba pasar a nadie del pueblo a coger agua. A cambio de esto, pues exigía siempre una virgen.
hasta que un buen día, claro está, apareció San Jorge, o apareció Jorge, y se enfrentó al dragón. De tal manera que Jorge se convirtió en un símbolo de la fuerza del bien. Por supuesto, el dragón es el símbolo de lo demoníaco, de las fuerzas del mal, y la Virgen, pues el objeto del sacrificio, ¿no? Incluso el caballo, que se refiere en el microrrelato de Leiria como bruto inmaculado, es o sea, muy posteriormente un símbolo de la Iglesia, el poder de la Iglesia. Hay que decir que justamente a partir de esta leyenda, la leyenda de San Jorge del Dragón, que insisto, se desarrolló a partir del siglo IX, comienzan a incorporarse de una manera más frecuente las historias de príncipes, dragones y princesas en la literatura occidental. Y digo sobre todo, se empiezan a desarrollar más porque desde luego que en la literatura clásica existen temas parecidos en los que intervienen personajes más o menos idénticos. Es interesante la forma en la que está dado este microrrelato. Lo primero que llama la atención es que parte de esta leyenda, o sea, la leyenda que se conoce, pero esa leyenda que se conoce se modifica de alguna manera. Lo primero que hay que destacar también es el propio título, querella habitual. ¿Por qué habitual? Porque claro, la leyenda de San Jorge y el dragón siempre es la misma. Tanto es así que el dragón está hastiado ya de la leyenda. Está hastiado, ¿no? Y el dragón está aburrido por la costumbre y hasta por la biología. Dice, y por 3 veces el metabolismo le obligó a incendiar el oxígeno que le rodeaba. Se puso abochornado, como siempre. Pero tenía que ser, son fatalidades biológicas. O sea, el dragón ya pues lo hacía porque, bueno, como era dragón no podía hacer otra cosa que no fuera incendiar y ser consecuente con su propia fatalidad biológica. En el micro también hay referencias extraliterarias. Dice, San Jorge venía a galope en el bruto inmaculado de las estampas. Fijaos, el autor no solo se remite a la leyenda de San Jorge y el dragón, sino que nos hace pensar en esas estampitas, algunas religiosas, perdón, en las que aparecen estos mismos personajes. En estas estampas casi siempre San Jorge ocupa el primer plano, el dragón está ya humillado en el suelo y la Virgen como no desplazada al fondo, a un lado o tal, como un personaje secundario dentro de la escena. Y el narrador, cuando nos va contando, dice, bueno, el caballo era tan inmaculado como se aprecia en las estampas. Esto nos saca del contexto literario y nos lleva a un contexto que es plástico. Vamos a ver después hasta qué punto. Dice, San Jorge fulgurante y hasta excesivamente gráfico. O sea que hay una vuelta a decirnos, a ver, esto que estoy contando, esta historia, no es una historia que queramos que la entendáis como real. Estoy contando mi versión de lo que se puede ver en estampas
y en impresiones gráficas. La historia, también como novedad, no está contada desde el punto de vista de San Jorge, ni siquiera desde el punto de vista de la Virgen, sino desde el punto de vista del dragón. El dragón miró a la Virgen, ya con cierta nostalgia anticipada. Aquí le falta una tilde, yo se la pongo. Hay algunas variaciones en el texto porque al pasarlo de PDF a Word se ha modificado algo. Pero bueno, en líneas generales está bien. Dice, el dragón miró a la Virgen, ya con cierta nostalgia anticipada. O sea que este es el punto de vista del dragón, no solo porque la mira, sino porque siente nostalgia, porque ya conoce cuál es el final, ¿no? Conoce cuál es el final. Y al final sabemos quién se va con quién. Dice, el metabolismo le obligó, o sea, él hace, las cosas las hace obligadas. Él está abochornado como siempre. Las fatalidades biológicas, que ya las hemos visto. Encendido todo alrededor como de costumbre. O sea, si hay un personaje, digamos, principal, no protagonista, porque ya sabemos que no le queda más remedio que ser a San Jorge protagonista, pero si hay un personaje principal en este relato, no es ni San Jorge ni la Virgen, es el dragón. Dice, estaba harto de agiologías, tanto trabajo resultaba también exagerado, y además por una virgen. ¿Qué diablo? Fijaos, esos son hasta los pensamientos del dragón. Y además, ya encima, el dragón reflexiona, en este caso nos lo da a conocer el narrador, pero sigue siendo el sentimiento del dragón. Por lo tanto, el punto de vista del dragón sobre lo que está presenciando o en lo que está actuando, que ya no puede más con las agiologías, no puede más con la vida de santos. Está realmente harto, quiere que aquello termine como sea, y bueno, y el dragón casi que se rinde, o sea, ya sabe cómo va a terminar todo, y por eso hay fatalidad de su acción, por la estampa y por la leyenda. Dicen, no le quedaba más remedio, o sea, hay un fato aquí, hay un destino que lo va a llevar a un final ineludible. Se preparó de nuevo para la querella crónica. De nuevo, ¿no? La querella que siempre se repite en el tiempo. O sea, es lo mismo, siempre me tengo que enfrentar a este maldito tío que viene a caballo y que va a terminar matándome. O sea, qué aburrimiento, ¿no? El dragón se retorció un poco, hizo la escena habitual y después desistió, la que ya no pudo más. Se retorció un poco, o sea, el dragón hizo como que era dragón. El dragón, pues, ya demasiado encuentro con este Jorge y tal. El aburrimiento del dragón llega a su fin y dice, estaba harto de agiología, ¿verdad? Ya esto ya es el colmo, que esto termine de una vez. Bueno, termine de una vez. Estamos inmersos en un ciclo. Y después de mí, después de este señor, de este autor, de este Leiria, vendrá otro, que puede ser cualquiera de nosotros, de nuevo con la historia de San Jorge y el dragón. Madre mía, el dragón ya no puede más. San Jorge, por su lado, que es importante, es el protagonista, es heroico, ma non troppo, o sea, no demasiado heroico. Dice, San Jorge llegaba con su lanza, el penacho en el casco renacentista y la coraza diseñada por Leonardo da Vinci. La coraza pudo haber estado diseñada por Leonardo da Vinci, pero Leonardo da Vinci nunca pintó, por lo menos que se sepa, esta historia de San Jorge y el dragón.
Y entonces, bueno, pues aparece con un penacho en un casco renacentista. Porque en el Renacimiento sí se pintó, y vamos a ver, bueno, y casi que ya en la época del manierismo, se pintó la escena, se pintó la representación esta, ¿no? El mito de San Jorge y el dragón. Pero hay aquí una referencia, fijaos, San Jorge llegaba con su lanza, el penacho en el casco y la coraza diseñada por Leonardo da Vinci. O sea que esto son pues descripciones que son externas a la propia leyenda. Venía fulgurante y hasta excesivamente gráfico, y aquí viene el manontropo, heroico manontropo, procurando que el bruto no tropezase demasiado. Ojo con lo que el bruto no tropezase demasiado, porque desde el punto de vista religioso, considerar al caballo como el bruto en esta referencia, pues es un poco es un poco discutible o poco ortodoxo, por decirlo así finamente, ¿verdad? Hemos dicho que para la Iglesia el caballo es símbolo de esta institución. ¿Qué pasa con el desenlace? Pues actúa la Virgen, ¿no? Por primera vez la Virgen los miró a los dos y decide y opta nada más y nada menos por San Jorge. Y hay aquí un punto y aparte que dice pobre. Pobre. ¿Pobre quién? ¿Quién dice pobre? ¿El dragón? Pues todo parece indicado así por ser el punto de vista predominante. O sea, parece que el punto de vista que predomina en todo el mitorrelato justamente es el del dragón, es el que hace toda. San Jorge no hace más que cumplir con lo que tiene que cumplir. El dragón cumple porque está aburrido, ¿verdad? Tremendamente aburrido. Y sabe, porque anticipa lo que va a querer la Virgen al principio, lo dice de alguna manera, y ya al final hay un pobre suelto. Vamos a decir, bueno, pues vaya, lo que se lleva nada más y nada menos que a San Jorge, ¿no? Ahora, ¿por qué? Bueno, pues esto queda ya a la interpretación o a la visión de cada uno. San Jorge y el dragón aparecen en muchas obras de arte. Las más conocidas son las interpretaciones renacentistas. Estas son dos versiones de esta obra. A ver si lo puedo ampliar un poquito, que salga más. Creo que no voy a poder hacer, pero bueno. A ver. Bueno, sí, un poquito sí por aquí. Bien. Eso es. Bueno, aquí le corto la cabeza a San Jorge, en el de arriba. Tenemos dos versiones de Rafael. Fijaos, el protagonista del cuadro, indiscutiblemente que es el centro del cuadro y la mayor luz para el héroe, aquí que ya ha roto la lanza, el dragón malherido. Ahora no sé vosotros, pero me da cierta pena con el dragón, después de haber leído el microrrelato. Y la Virgen allá perdida en el fondo, que pues impersonal de alguna forma, ¿verdad? Allí un personaje terciario. Estos son el protagonista y el antagonista, y aquí el caballo en todo su esplendor. En este otro, este primero está en un museo italiano y este está en la National Gallery of Art de Washington. Pues aquí aparece otra versión
San Jorge hiriendo al dragón que está en el suelo. Recordad que el dragón es el símbolo del pecado, de la perdición, de lo demoníaco. Y la Virgen, que casi el caballo la tapa con el rabo, pues está aquí como rezando, ¿no? Ahí chiquitita, todavía en un plano más casi que secundario que en el anterior. Nosotros disponemos del privilegio de tener en el Museo del Prado esta superversión de Rubens de San Jorge y el dragón. Aquí es curioso porque llama la atención, porque fijaos, los cuadros de Rafael, renacentistas al fin, son cuadros que más que batalla parece una foto fija. Es, aquí hay una composición en triángulo que recuerda la base de casi todas, mucho más clara aquí, que va desde el dragón a la cabeza de San Jorge, que pasa por la grupa hacia atrás, la base, hay como un equilibrio, casi que un estatismo, una foto fija, típica de muchos cuadros renacentistas. Sin embargo, esta otra obra es todo movimiento, toda acción, toda es da precisamente la idea del fragor de todo este encuentro el dragón herido, el caballo, las crines del caballo se funden con el cielo, con las nubes, fijaos, da la capa de San Jorge, el contraste del rojo y del azul, lo sangriento y lo sagrado, lo azul es un color simbólico de lo santo para el catolicismo, los hábitos de la Virgen casi siempre son azules, o siempre azules. Y a diferencia de los otros que hemos visto, aquí la Virgen ocupa un lugar bastante importante y además casi que interviene en la acción porque levanta esta mano como diciendo alto al pecado, ¿no? La Virgen también tiene como un manto, azul y sujeta un personaje que no tiene nada que ver con la fábula, que es el cordero, el famoso cordero del sacrificio, ¿verdad? Símbolo del cordero de Dios. En fin, es todo un cuadro lleno de simbología y de simbología religiosa. El caballo atraviesa la escena, no tiene una composición clásica, la representación es dramática, escenográfica, teatral, propia del barroco, que con un sentido prácticamente propagandístico, con un valor casi que de estampa en el mejor sentido de la palabra, no como está trabajado en el microrrelato. Pues bueno, estas son distintas versiones y quería contrastar lo que era la literatura y la pintura. Nos sirve, fijaos, aquí hay un juego que se puede establecer entre lo que es leyenda, tradición oral, leyenda escrita, textos de príncipes, princesas y dragones, o héroes, princesas y dragones, etc. Y artes plásticas. O sea que todas estas posibilidades nos pueden servir para escribir también nuestra versión. La versión de una leyenda, la versión de una obra de arte plástica, incluso la versión de una postal. Y para terminar, quería justamente referirme a un microrrelato que
que hace referencia exacta a una obra pictórica. Es de un autor, Saúl Yurkiewicz, argentino, aunque por el apellido no lo parezca, bueno, de padres rusos, que fue pues muy amigo de Julio Cortázar, hasta el punto de que fue la persona en la que Cortázar confió para, para que sirviera de cuidador de su obra y de editor de su obra. La obra póstuma de Cortázar se debe gracias a la intervención de este escritor. Pero ahora nos interesa sobre todo por este azul suntuoso. Dice así: la mano asesina empuña un cuchillo de mango enjollado. La hoja vertical hiende de un tajo la garganta hasta chocar con la resistencia de la vértebra. El brazo de Judith se tensa vigorosamente. Debe trasponer esa dureza. La otra mano apresa una oreja y un mechón de pelo fija la testa del condenado contra el cojín que los chorros de la carótida seccionada ensangrientan. Desprevenido, ajusticiado en su sueño, Holoferne se convulsiona, crispa la garra retenida por la sirvienta que secunda a su dama. Con la otra intenta en vano rechazar a la doncella que lo degüella. Pronto la languidez lo abate. Un estertor y toda resistencia cesa. Judith posee la fría determinación de quien ejecuta un mandato supremo. Obra con mano férrea, con una serenidad que excluye el goce. La misma luz de frente que hace brillar sus bellos ojos, exalta el nacimiento de sus pechos, destaca su garbosa silueta, realza el aterciopelado azul de su vestidura. Mía es la fruición de ese ultramar suntuoso. Bueno, quería destacar varias cuestiones de este microrrelato. Lo primero es que en su casi 95%, por no decir más, el microrrelato es una descripción. Es toda una descripción. Obviamente, es una descripción de una acción y de detalles de esa acción. Fijaos, parte por la mano, el cuchillo, la hoja, cómo reacciona el brazo, lo que está haciendo, con una mano apresa la oreja, los chorros de la carótida ensangrientan, Holofernes, se convulsiona, con la otra intenta en vano Holofernes de rechazar a la doncella, la languidez lo abate, todos los elementos, y al final aparece un yo de un narrador que lo que hace es, más que narrador, es descriptor. Al final aparece un yo que se asombra ante la belleza fantástica, casi sobrenatural. Mía es la fruición, el goce supremo, el disfrute de ese ultramar suntuoso, de ese magnífico color azul. Realmente es sorprendente el microrrelato porque desde el punto de vista narrativo tiene una composición muy simple, como decía. Hay una descripción y por último la intervención del yo que disfruta, pero vamos a ver efectivamente, que disfruta de lo que está viendo,
¿En referencia a qué? Dice, la misma luz de frente que hace brillar sus bellos ojos exalta el nacimiento de sus pechos, destaca su garbosa silueta, realza el aterciopelado azul de su vestidura, la fruición de ese ultramar suntuoso, de ese magnífico, el disfrute máximo de ese color marino, de ese color azul. Sabemos que también estamos en presencia de una escena que ha tenido varias interpretaciones. La escena de Judith y de Holofernes cuenta, según la tradición, el hecho de que esta mujer, para vengar a su marido que había muerto en la defensa de su pueblo, mujer judía, enfrente de este Holofernes asirio, por lo tanto pagano, va hasta el cuartel de los enemigos, donde es apresada, pero Holofernes la deja pasar, quizás atraído por su hermosura, y se embriaga, cosa que aprovechan Judith y su criada para degollarlo. Una vez degollado, el ejército se retira y de esta manera libera a su pueblo y venga de paso a su marido. Posteriormente, esta leyenda se ha visto también como el triunfo de la fe frente a lo pagano. No cabe la menor duda, a mí no me cabe la menor duda de que, y para mi sorpresa, de que este microrrelato está referido a un cuadro que se encuentra en el Museo Capodimonte de Nápoles, Giuditta e Oloferne, de Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi fue una magnífica pintora, bueno, lo estamos viendo, una magnífica pintora de finales ya que entra dentro de lo que es ya los inicios, perdón, del barroco, y fue una continuadora una pintora que siguió la tradición de Caravaggio, y de hecho continuó con el mismo tema tratado por Caravaggio. Sin embargo, desde mi punto de vista, este cuadro de Gentileschi supera de alguna manera el cuadro del magnífico Caravaggio, por varias razones. Pero bueno, no se trata ahora de que haga un análisis de tal, no es mi especialidad, pero sí es importante el cuadro, a pesar de lo espantoso que es el hecho visual. Hay una composición maravillosa en donde la luz se centra en este nudo. Fijaos, es un nudo de cabezas y brazos que está completamente atado, valga la redundancia, y es una luz que solamente ilumina contra un fondo oscuro, y que también se derrama la luz sobre estas sábanas maravillosas de unos bordados magníficos, como la propia sangre se derrama. Es una luz de Caravaggio con este claroscuro. Pero bueno, el sentido de que le haya traído este cuadro no era solo por su belleza plástica, sino porque creo que el autor de Yushkevich se ha basado en este cuadro para escribir su microrrelato.
O sea, no ha tenido en cuenta, lo cual a mí me parece un gran acierto, repito, el famoso Judith y Holofernes de Caravaggio, y sí ha tenido en cuenta el de Artemisia Gentileschi. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver, vamos a tratar de verlo ahora. Lo voy a releer mientras que vosotros, por favor, centrad la atención en lo que voy contando y lo que se va viendo en el cuadro. La mano asesina empuña un cuchillo de mango enjollado. La hoja vertical hiende de un tajo la garganta hasta chocar con la resistencia de la vértebra. El brazo de Judith se tensa vigorosamente. Debe trasponer esa dureza. La otra mano apresa una oreja. Fijaos, a diferencia de Caravaggio, en donde la otra mano tira de la cabeza, aquí más o menos se acerca a la oreja, apresa una oreja y un mechón de pelo, fija la testa del condenado contra el cojín, que los chorros de la carótida seccionada ensangrientan. Desprevenido, ajusticiado en su sueño, Holofernes se convulsiona, crispa la garra, retenida por la sirvienta que secunda a su dama. Aquí la sirvienta sí secunda a su dama. Aquí la sirvienta permanece como observadora. La sirvienta que secunda a su dama. Con la otra intenta en vano rechazar a la doncella que lo degüella. Pronto la languidez lo abate, un estertor y toda resistencia cesa. Judith posee la fría determinación de quien ejecuta un mandato supremo. Judith aquí aparece sospechosamente azul. Obra con mano férrea, con una serenidad que excluye el goce. Fijaos en el rostro de Edith, que tiene la expresión de alguien que está haciendo algo meticulosamente, que tiene que terminar de hacerlo, pero no hay ninguna reacción ni de disfrute del hecho, ni de pavor por el hecho. Simplemente hay expresión de meticulosidad, de detallismo. A diferencia del rostro de Caravaggio, de la Judith de Caravaggio, en la que sí hay una expresión de distanciamiento. O sea, el cuerpo incluso de esta Judith se aleja, el cuerpo de esta Judith se mantiene ahí firme en su posición. Repito, obra con mano férrea, con una serenidad que excluye el goce, la misma luz de frente que hace brillar sus bellos ojos. Exalta el nacimiento de sus pechos, destaca su garbosa silueta, realza el aterciopelado azul de su vestidura. Están todos los elementos, los pechos, el aterciopelado azul, y aquí no, para nada. Incluso los pechos los tiene cubiertos, tapados del todo, pero aquí están insinuados. O sea, es hasta sensualmente provocativa esta Judith. Exalta el nacimiento de sus pechos, destaca su garbosa silueta, realza el aterciopelado azul de su vestidura. Y aquí se queda ya maravillado el narrador, personaje, el yo, que describe y habla. Mía es la fruición de ese ultramar
suntuoso. Creo que Jurkevich indiscutiblemente ayuda con su relato a un disfrute pues suntuoso de esta obra de Gentileschi, al mismo tiempo de que su texto es una joya literaria. Aprendamos que teniendo en cuenta leyendas como las que hemos visto de San Jorge, eh, la Virgen y el dragón, voy a incluir yo a la Virgen en la leyenda, a partir de pues, historias como estas de Judith y Holofernes, y a partir de otras obras que pueden ser obras de arte, podemos realmente crear literatura, no solo microrrelatos, sino cuentos u otro tipo de obra literaria. Bueno, pues espero que os inspire estas visiones y que bueno, pues que sigáis escribiendo y que ensayéis y que intentéis pues, crear siguiendo de alguna manera estos ejemplos. Hasta la próxima.